B, vómitos, dolor abdominal, fiebre. Todos. Todos, ¿no? Como bien decíamos, además de la diarrea, pueden haber vómitos, dolor abdominal y fiebre. Pregunta, ¿cuál es el tiempo de duración de la diarrea persistente? Diarrea persistente. La respuesta es 14 días, ¿no? La diarrea persistente lleva, según su libro, pues la definición está como 14 días. Ahora, ¿qué es lo importante saber acerca de la epidemiología de las diarreas? Es que últimamente, o en este último tiempo, pues las diarreas han ido disminuyendo gracias a ¿qué? A que se ha instaurado la vacunación, ¿no? La vacunación contra rotavirus ha sido un medio para que se puedan disminuir las cargas de las diarreas a nivel mundial. Sin embargo, pues en países en vías de desarrollo todavía tenemos casos de diarrea porque no solamente es la vacunación, sino también el agua, ¿no? En muchos lugares todavía no se cuenta con agua potable, con saneamientos básicos, entonces sí son factores de riesgo para que los niños continúen teniendo enfermedades diarreicas, ¿no? ¿En qué casos podemos tener episodios de diarreas prolongadas, episodios de diarreas persistentes? En niños que además tengan malnutrición, ¿no? En niños que sean desnutridos, que tengan carencias nutricionales, ¿no? Que tengan deficiencias de vitamina A, por ejemplo, ¿no? Y también en niños que tengan patologías de base, por ejemplo, en niños con VIH o niños que sean oncológicos. Pregunta, es un síndrome caracterizado por deposiciones frecuentes de pequeño volumen que contienen sangre visible y que suele acompañarse de fiebre, tenesmo y dolor abdominal. Disentería. B. Bien, la disentería, ¿no? La disentería es un síndrome que se caracteriza por deposiciones frecuentes. Son de pequeño volumen, se ve la sangre en las deposiciones y se acompañan de fiebre, dolor abdominal y tenesmo. Vamos a empezar hablando acerca de las diarreas virales, ¿no? Vamos a dividir en diarreas virales, bacterianas y parasitarias. La causa más frecuente de gastroenteritis en niños es Rotavirus. B. Muy bien, es rotavirus, ¿no? La causa más frecuente es rotavirus de las gastroenteritis agudas a nivel mundial. Pero es importante saber que hay otros virus que A los su micrófono, por favor. Sí, ya, a mí me escuchan bien. Ok, hay otros virus que son importantes como los norovirus y los apovirus, que estos pertenecen a los calcivirus. También estos virus son frecuentes causando infecciones diarreicas en niños, ¿no? Dentro de los norovirus, que últimamente han tenido mucha importancia, pues tenemos dos genotipos. Dos grupos, ¿no? El 1 y el 2, y tenemos dentro del 2 el genotipo 4, que es el que más se ha asociado con las diarreas en los niños. Dentro de los otros virus que tenemos, pues están los adenovirus. Y acuérdense que los adenovirus también se asocian a enfermedades respiratorias, pero los que se asocian a enfermedades diarreicas son el 40 y el 41. Entonces, dentro de los virus, el más frecuente, rotavirus. Pero también pueden causar diarrea los norovirus y los adenovirus.
Vamos a hablar acerca del rotavirus, ver que tiene un periodo de incubación cortito, ¿no? De 2 a 4 días. ¿Cómo van a ser los síntomas o cómo vamos a poder identificar o que nos puedan orientar una enfermedad por rotavirus? Generalmente, antes de que se presente la diarrea, se presentan los vómitos en los niños. Los niños comienzan a vomitar. Después de los vómitos viene una diarrea acuosa y los niños no tienen fiebres altas, pueden tener solamente febrículas. La enfermedad en niños sanos se autolimita y puede llegar a durar hasta 1 a 3 días. ¿En quienes tenemos cuidado? Pues en los niños que sean prematuros, en los niños que tengan desnutrición. ¿Cómo se transmite? Generalmente es por vía fecal oral. Es por eso que se tiene cuidado y se tiene que recomendar mucho a los papás en el cambio de pañales, ¿no? Siempre lavarse las manos después del cambio de cada pañal. También es el contacto interpersonal, por eso es en que los hospitales, cuando los niños tienen diarrea y se sospecha que puede ser rotavirus, sí se los separa, ¿no? Y otra de las causas pues puede ser que estén los alimentos y el agua contaminada, ¿no? Y esto ingrese al cuerpo y pues cause la infección. Son muy contagiosos, la enfermedad por rotavirus es muy contagiosa, resiste el cloro, el calor y sí pueden producir brotes, ¿no? Pueden haber brotes en guarderías, en los mismos hospitales, ¿no? O brotes a nivel en guarderías, como decíamos, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se utiliza la RT-PCR, que es la prueba de reacción de polimerasa, en tiempo real y se estudia en las heces. Se pide la RT-PCR en estudio de heces para poder determinar a los rotavirus. Dentro de los virus que también hablábamos está el grupo de los calcivirus, que están acá los norovirus y los apovirus. El periodo de incubación de estos virus, fíjense que es mucho más cortito. Entre 12 horas a 2 días es su periodo de incubación. Estos niños pueden presentar náuseas, vómitos, sí se acompañan de dolor abdominal y son de tipo cólico, ¿no? Retortijones. Algunas veces los niños se pueden quejar de mialgias y también de cefaleas. En los niños sanos, en los niños previamente sanos, pues sí, la enfermedad puede durar de 3 a 8 días. Al igual que rotavirus, es fecal oral, ¿no? Se pueden transmitir por fomites de alimentos y de agua contaminada también, ¿no? Otra vía de transmisión es también la producción de aerosoles que pueden ser contagiosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues antes de la vacuna, ¿no? Se veía que los niños que tenían más riesgo de infectarse eran los niños de menores de 2 años. Para hacer el diagnóstico podemos utilizar la aglutinación en látex y también, si se dispone en algunos laboratorios, se puede utilizar la PCR, la prueba de reacción de la cadena de la polimerasa. Ahora, ¿cuál es la patogenia de las diarreas virales? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos el intestino y lo que hacen las diarreas virales, es decir, en este caso, la que más representa es la más representativa es la rotavirus, ¿no? Lo que hace es que ingresa el virus y va a causar una reacción citolítica a nivel de las vellosidades, ¿no? Esto va a provocar esta lesión a nivel de las vellosidades del intestino, ocasiona que se absorba menos agua, ¿no? Haya una mala absorción de los disacáridos y ocasiona que se produzca una inflamación y una activación de citocinas, ¿no? El rotavirus, dentro de su estructura, tiene una proteína, que es la proteína
NSP4, ¿no? Esta proteína del rotavirus actúa como una enterotoxina que va a ocasionar que se produzca una diarrea secretora. Produce la alteración de que haya menor absorción de agua y con esto se produzca la diarrea de tipo secretora. También alteran el sistema nervioso entérico y al alterarse el sistema nervioso entérico, lo que va a hacer es que aumente la motilidad intestinal y disminuye el vaciamiento gástrico. Es por eso que estos niños, pues sí, también a su cuadro se asocian los vómitos, ¿no? ¿Cómo es la clínica de las diarreas virales? Pues comienzan en su gran mayoría por vómitos, decíamos, ¿no? Posterior a los vómitos, pues presentan los niños diarreas acuosas. Son muy líquidas las diarreas que presentan estos niños. Y en aproximadamente la mitad de los casos sí pueden tener fiebres. Es por eso que al ser estas diarreas tan acuosas, igual si se fijan y revisan a los niños, el área del pañal llega a tener mucho eritema, ¿no? Puede ocasionar una dermatitis del pañal. Cuando nosotros hacemos un estudio de un moco fecal de las heces, pues no hay muchos leucocitos, ¿no? No hay muchos leucocitos en el moco fecal, pero sí tienen moco, ¿no? En el 20% de los casos pueden tener moco. La recuperación de esta diarrea pues puede durar hasta los 7 días. En 7 días se puede autolimitar. Si es una diarrea viral, entonces no necesitamos el uso de antibióticos, ¿no? Es básicamente el tratamiento se da de forma sintomática. El tiempo de incubación puede ser de 12 a 48 horas, ¿no? También pueden asociarse, puede haber coinfecciones con los calcivirus, ¿no? Y dentro de las infecciones por adenovirus, lo que tenemos es que estas diarreas pueden ser más prolongadas, pueden durar hasta los 10 días, ¿no? Y muchas veces o en ciertas ocasiones, pues los niños no llegan a tener vómitos como las otras diarreas virales. ¿Cuáles son las complicaciones de las diarreas virales? Pues se autolimitan, ¿no? Estas, como decíamos, tienen una duración 7 días para los rotavirus, más días para los adenos, ¿no? En raras ocasiones, pues sí pueden causar una hiperplasia linfoide, y esta hiperplasia linfoide puede ocasionar invaginación intestinal, ¿no? Pero no es algo frecuente. Diarreas bacterianas. Dentro de las diarreas bacterianas, pues vamos a hablar primero acerca de esta pregunta. ¿Cuáles son los principales patógenos que van a causar gastroenteritis aguda? Sí, chocolate. No, salmonela. B. La B. Sí, fuerte. La B. Todo. A ver, chicos, vamos. Ya veo algunas correctas, Exactamente. Es todos, ¿no? Los principales patógenos bacterianos que causan gastroenteritis aguda son la Salmonella notifoidea, la Shigella, Campylobacter, Yersinia, ¿no? Dentro de las bacterias, pues tenemos 5 tipos de Escherichia coli, y eso es importante que las conozcamos porque pues van a causar cada una su estilo. La productora de la toxina Shiga, que también se denomina enterohemorrágica, es una, la enterotoxigénica, la enteropatógena, la enteroagregativa y la enteroinvasiva. Dentro de Vibrio cólera, lo que vamos a tener es dos serogrupos, ¿no? El O1 y el O139 van a producir un cólera epidémico y algunos van a causar casos esporádicos. Pregunta. La diarrea aguda que se vuelve hemática en 1
a 4 días en 40% de las infecciones. A diferencia de la disentería, las heces hemáticas presentan un gran volumen. ¿Se acuerda que decíamos que de la disentería son de pequeño volumen? Sí, son de gran volumen. Y se presentan en niños de menos de 4 años son. Muy bien. Es la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no? Esta es la respuesta. Es una diarrea, pues que es una infección que va a causar, tiene un periodo de incubación de 1 a 9 días, ¿no? Se puede presentar en 3 a 4 días. Es una diarrea que inicia principalmente siendo acuosa y posteriormente se vuelve hemática, ¿no? Son deposiciones de gran volumen. Los niños pueden presentar fiebre, ¿no? No todos, pero pueden presentar fiebre y generalmente pues se presentan en niños menores de 5 años o menores de 4 años. ¿Cómo se transmite la infección? Pues a partir de alimentos y aguas contaminadas, ¿no? La vía es fecal oral. Sí podemos utilizar el medio de diagnóstico, pues es se puede hacer un cultivo, que es generalmente un agar especial, que es el agar McConkey, y también podemos utilizar la PCR para hacer el diagnóstico. Aquí tienen su cuadro de todas las bacterias que son un montón de bacterias que van a producir infecciones diarreicas, ¿no? En los niños, pero las principales, las que creo que sí tienen que saberlas incluso para su vida diaria, pues es la Escherichia coli en la enterohemorrágica, ¿no? La que hablábamos. También la Salmonella no tifoidea. Esta Salmonella no tifoidea tiene un periodo de incubación de 1 a 5 días, ¿no? La diarrea puede ser una diarrea en un 10 a 20% de los casos prolongadas. Se asocia a dolor abdominal de tipo cólico. También puede ser diarrea sanguinolenta. Y dentro de lo más importante de la salmonela es que pueden producir bacteremias, ¿no? Esto es importante. Puede haber bacteremias y pueden causar infecciones o diarreas graves en niños inmunocomprometidos, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, pues están el inmunocompromiso, ¿no? Que sean niños que sean oncológicos, que tengan anemias hemolíticas, los alimentos, ¿no? Mala manipulación de los alimentos, y el diagnóstico es coprocultivo y la PCR, ¿no? Generalmente en las E. coli es el coprocultivo, al igual que la salmonela y la shigella lo propio, ¿no? Dentro de la shigella, lo que es importante es que también van a comenzar con heces acuosas, que puede ser la única manifestación. El niño no puede tener otras cosas. Y luego esta se hace sanguinolenta. Pero también dentro de los síntomas sí pueden estar los dolores abdominales de tipo cólico y la fiebre, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues por coprocultivo también y PCR. Fíjense que en las E. coli, en las de los 5 tipos, en la salmonela, en la shigella, es la PCR y los coprocultivos. Dentro de las otras bacterias que tenemos que pueden causar diarreas, pues está el Staphylococcus aureus, ¿no? El Staphylococcus aureus se asocia mucho al consumo de pasteles de cremas no refrigeradas, ¿no? O sea, el antecedente de que un niño ha comido un pastel el día de ayer, por ejemplo, un pastel con crema, y comienza con vómitos, con dolor abdominal, con fiebre y diarrea, sí se asocia a un Staphylococcus aureus porque tiene una enterotoxina, ¿no?
Generalmente es un comienzo súbito de los niños que empiezan con náuseas y vómitos que son intensos, ¿no? Generalmente esto pues en niños más grandes, ¿no? En lactantes no les vamos a dar cremas, pasteles de crema, ¿no? Son más en niños grandes. Y la duración de la enfermedad es 1 a 3 días. Generalmente no utilizamos cultivos para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Otra que es importante son los vibrio cólera, ¿no? El O1 y el O139, que aquí lo característico es que es una diarrea acuosa, es profusa, ¿no? Al igual que los vómitos. Esta característica de los vibrios es que pueden causar una deshidratación intensa en horas que el niño puede fallecer, ¿no? ¿Cómo se transmite? Por agua y alimentos contaminados. Los factores de riesgo sí son mariscos y pescados, ¿no? De origen generalmente callejero. Aquí podemos darle el medio de el coprocultivo, es el diagnóstico que nos sirve para identificar al vibrio en las heces, ¿no? Otro que es importante es la Yersinia enterocolítica, ¿no? ¿Cuál es la característica de esta Yersinia? Pues que en un 10 a 20% de los casos estos niños pueden presentar diarreas prolongadas, ¿no? Presentan diarreas sanguinolentas y también podemos encontrar bacteremias. En los niños que son inmunocomprometidos, ¿no? En los niños que reciben quimioterapias, en niños con VIH, sí puede ser, puede tener un mal pronóstico, ¿no? ¿Con qué se ha relacionado? Sobre todo con alimentos, ¿no? Alimentos que están contaminados. En los alimentos de leche no pasteurizada, en las comidas en las carnes de cerdo no bien cocidas, ¿no? Tofu también. Entonces, estas bacterias pues se presentan más en niños grandes, ¿no? En niños que ya inician alimentación complementaria. Pregunta, los enteropatógenos que no son infecciosos que son infecciosos en inóculos pequeños. Shigella, Escherichia coli, productora de toxina Shiga, norovirus, rotavirus, Giardia intestinalis, Cryptosporidium, Clostridium, entamoeba histolítica, se transmiten a través de la vía fecal oral, ¿no? Fecal oral. Estos patógenos, los de inóculos pequeños, generalmente se transmiten por vía fecal oral. Ahora, ¿cómo es la patogenia de las diarreas por bacterias, ¿no? De la patogenia de la Shigella vamos a hablar dentro de un ratito, pero dentro de estas bacterias, dentro de las Escherichia coli, ¿no? Las yersinias, lo que pasa es que van a ocasionar a un tipo de diarrea secretora. ¿Qué hacen estos? Pues las bacterias se van a adherir a la superficie del epitelio de los enterocitos, se adhieren a la superficie y lo que hacen es que estimulan la producción de agua y electrolitos. ¿Y esto por qué? Porque se activa la adenilatociclasa, ¿no? Y hay un aumento del AMP intracelular y esto hace que se produzca, que aumente la secreción de agua, por eso es una diarrea secretora, y aumenten los electrolitos. Generalmente pues esto se produce con las bacterias que producen diarreas generalmente muy acuosas, ¿no? Como es el caso de Vibrio cólera y de la E. coli enterotoxigénica.
La causa más frecuente de disentería basilar es disentería, 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 disentería. Vamos, vamos. Shigella, ¿no? La Shigella es la causa más frecuente que puede causar la disentería basilar. Hablando de la patología de la Shigella, pues la Shigella va a ingresar al enterocito a través de una célula M, ¿no? Al epitelio, atraviesa el epitelio. Aquí la Shigella se va a encontrar con un macrófago, ¿no? Para un macrófago del enterocito para eliminar a la Shigella. Pero la Shigella vence esto, más bien destroza o destruye al enterocito, invade las células adyacentes, hay una invasión a las células adyacentes y hace que haya una producción de citoquinas. Dentro de estas, pues las más importantes son la interleucina 8 y la interleucina 1. Entonces hace que haya una lesión de las células adyacentes y esto hace que permite que ingresen más shigellas dentro que invadan ya los enterocitos. Las lesiones que van a provocar las shigellas a nivel del epitelio pues pueden provocar úlceras o incluso microabscesos. Y es por eso pues que las shigellas al provocar las úlceras y los microabscesos van a causar la disentería, ¿no? Ahora, los patógenos con dosis infecciosas más grandes, como el cólera, como la salmonella notifoidea, la Escherichia coli enterotoxigénica, Campylobacter, suelen requerir una transmisión a través de bien, alimentos y agua, ¿no? Ellos requieren dosis infecciosas más grandes y la transmisión es a través de alimentos y agua. Ahora, ¿cómo son las manifestaciones clínicas o qué vamos a tener dentro de las diarreas bacterianas, ¿no? Primero, pues dentro de los hallazgos generales que vamos a tener en las diarreas, lo más importante es que tenemos que evaluar la deshidratación de los niños, ¿no? Eso ahorita lo vamos a hablar, ¿no? ¿Cuánto es el grado de deshidratación o qué características nos llevan a pensar de que un niño realmente está deshidratado? Pero lo que vamos a tener en una diarrea bacteriana es pues que haya la presencia de fiebre. Generalmente es una fiebre mayor de 40 grados. Podemos ver la presencia de sangre en las deposiciones o en las heces, que el niño tenga dolor abdominal, ¿no? Que también tenga la presencia de vómitos, ¿no? Eso también es como que diferencia a una diarrea de tipo bacteriana, ¿no? Vamos a tener además dentro de las bacterias que van a ocasionar las diarreas, que están la Salmonella notifi, la Shigella, Campylobacter y la Yersinia, 5 características principales, ¿no? Uno está la diarrea aguda, ¿no? Que es la presentación más frecuente, que se va a caracterizar por la presencia de fiebre y vómitos, ¿no? Después tenemos que haya la presencia de una diarrea hemática o una disentería franca, que puede estar causada por Shigella. Esta disentería puede estar precedida por una diarrea acuosa, como bien decíamos, que muchas veces pues puede ser la única manifestación.
¿Qué pasa cuando hay una progresión de esta disentería? Pues puede haber colitis, ¿no? Y esta colitis puede producirse en horas o en días, ¿no? Pueden incluso los niños a presentar entre aproximadamente 20 deposiciones de disentéricas diarias, ¿no? Después tenemos la fiebre entérica, ¿no? Esta es una enfermedad febril que puede estar asociada a bacteremia. El niño puede tener síntomas o datos sistémicos, ¿no? O sea, en relación a una bacteremia, y la diarrea en estos casos puede ser mínima o incluso no haber diarrea, ¿no? Esta fiebre entérica pues puede producirse por la Salmonella typhi o la Salmonella paratífila y la B, y puede afectar sobre todo a los niños de edad escolar o de edad preescolar, ¿no? En niños mucho más grandes. En países que están en vías de desarrollo sí puede afectar también a niños que sean inmunodeprimidos o a niños que tengan datos de desnutrición. Luego tenemos las invasiones extraintestinales, ¿no? Que pueden haber también invasiones locales. Entre estas pueden estar las apendicitis, las colecistitis, puede haber trombosis venosa mesentérica, pueden haber pancreatitis, también pueden presentarse abscesos hepáticos o abscesos esplénicos. Y también pueden causar bacteremias. Y estas bacteremias pueden ocasionar neumonías, osteomielitis, sobre todo en los casos de Salmonella typhi, ¿no? En cuanto a la transmisión vertical, que sí puede haber transmisión vertical, puede producirse por la Shigella, por la Salmonella typhi y por Campylobacter, ¿no? Se puede producir una infección perinatal que puede causar, en la madre puede causar diarreas aisladas, ¿no? Y en los niños puede ocasionar una sepsis neonatal, o incluso pues en las mamás pueden causar también abortos. Pregunta: elabora la toxina Shiga y es responsable del desarrollo del SHU, que es el síndrome urémico hemolítico. Bien, ¿no? Una característica de la Shigella es que la Shigella disentería, la tipo 1, pues elabora la toxina Shiga, y esta va a ser responsable de que hay el desarrollo del síndrome urémico hemolítico. ¿Qué es importante hablar aquí? Pues que muchas veces el uso de antibióticos en este tipo de disenterías pues predispone a que el síndrome urémico hemolítico se precipite en los niños, ¿no? Entonces generalmente hay que ser muy juiciosos para ver si se inicia o no se inicia esquema antibióticos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la